El cine de David Lean es un continuo tránsito por empeños y empresas que superan a sus protagonistas. Un trayecto en el que suelen aparecer medios de locomoción como símbolo del continuo movimiento de sentimientos e intenciones. Desde las grandes superproducciones hasta el cine más intimista, la magnitud de lo que cuenta Lean es enorme. Impresiona comprobar cómo cada viaje en el que este director nos embarca es siempre épico, porque los personajes de sus películas, desde Lawrence de Arabia a la protagonista de la película que vamos a ver hoy, siempre han de mostrar su coraje, heroicidad y esfuerzo para alcanzar la ansiada paz que sus atribulados corazones necesitan. Hoy un triángulo amoroso en el Callejón de las Maravillas, y no lo digo por los tres colaboradores, todos ellos del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina. Carlos Torrijos, ¿qué tal? Buenas, muy bien, formidable. José Luis Pozo, José Chu, hola. Muy bien, hola, Bensi. Y Oliver Garbín, ¿cómo estás? Completando el triángulo. Equilátero, hay que decir, los tres tienen la misma sapiencia, los tres. Bueno, hoy vamos a ver una película de David Lean del año 1949, una de las películas que podemos llamar de esa etapa más intimista, más introspectiva de Lean, esa primera etapa. ¿Por qué tenemos que verla, Carlos? Bien, bueno, primero decimos que supongo que la gente recordará El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, El doctor Zhivago. Bien, pues esta película es del mismo director, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, ese es el momento de David Lean, ya cuando empezó con las superproducciones, la última parte final de su carrera, que hizo todas estas grandes películas. Pero anteriormente había hecho una serie de películas más pequeñitas, pero con unos encantos especial. O sea, demostrando una maestría como director de cine soberbia, con unas historias de relaciones humanas y sentimentales muy profundas, como la que vamos a ver hoy, donde hay un triángulo amoroso y vamos a ver el desarrollo. José Chu. A mí esta película es, yo creo, de las que más me gustan de David Lean. Y cuando lo vean los espectadores yo creo que sabrán por qué, ¿no? Me llega, es de las que más me llegan. Me llega más incluso que Breve Encuentro, que tiene ciertas similitudes, pero creo que es mucho mejor, entre bueno, ya hablaremos de qué es lo que filmó en aquella época, pero esta es una de los momentos cumbres de este director, o sea que no se la pierdan. Oliver. A mí me gusta porque estas son las películas que o las ves en estos programas o no las ves nunca, ¿no? Porque siempre ves las grandes de los autores, pero claro, estas de Lean, ¿no? Que estamos en el año 49, que bebe de la luz y las sombras, que este blanco y negro que prácticamente está empezando la historia del cine, y que tiene mucha sombra, que da mucho juego, mucho encuadre de principio del cine, ¿no? Que se nota todo esto a nuevo, a cosas que se están haciendo por primera vez y que está ensayando. Entonces es interesantísima de ver esta película en muchísimas cosas. Así que atentos a todos los niveles. Pues vamos a ver una gran película con tres grandes intérpretes formando este triángulo del que hemos hablado, y estoy segura de que la van a disfrutar muchísimo. Luego nos vemos. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver, amigos apasionados, una película rodada por David Lean en el año 1949. Una película de eso que hemos venido a llamar su etapa más intimista, su etapa británica, ¿no? Porque la otra está más asociada al cine estadounidense, aunque siguió filmando en Europa, pero toda esa grandilocuencia de sus películas épicas. Estas películas de esta primera etapa también lo tienen un poquito, ese aspecto épico.
¿Nos parece, al menos en lo que tiene que ver con los sentimientos, es muy grandilocuente, en ese sentido es muy grandilocuente? Sí. Y sobre todo un sentimiento tan profundo de amor como hay aquí por parte de esta mujer, en la que está ahí, digamos que en una nube, está en una nube en lo que respecta al amor que tuvo de juventud y que todavía le recuerda y que le sigue queriendo, porque se ve a lo largo de toda la película. Ahí es donde está quizás la clave. Hay un adulterio, pues yo creo que hay más adulterio en el pensamiento que en la acción, incluso, en lo que tiene ella de profundidad, del cariño que le ha tenido y le tiene siempre, pero es un cariño de ella personal suyo, no sé, es que... Es el mismo personaje de La hija de Ryan, yo creo. Además el mismo trío, ¿no? En La hija de Ryan ya han pasado más años y entonces ya se ve, tampoco se ve cómo retozan. Lo que pasa es que el tiempo en el que están retozando es un tiempo donde se ve el viento, el aire, en La hija de Ryan. Aquí no, aquí son elipsis, pero te imaginas que la noche que se han ido al teatro han podido estar... Sí. Ese fin de semana que han pasado juntos, claro, te imaginas que ha habido adulterio, claro que sí. Ahora, me parece más apasionante, después de este final que a mí me ha dejado temblando, ¿no? A mí me parece mucho más apasionado el amor de Rains, por mucho que sea un amor pues que no sea práctico, erótico, me parece mucho más apasionado el de este hombre. A mí me parece impresionante la fuerza que tiene, el amor que tiene Claude Rains por esta mujer. Ella está totalmente despistada, sí, pero él la adora, él la venera, es impresionante. Qué bien lo hace además, ¿eh? Con esas dos camas separadas, ¿no? Que duerme. Bueno, es igual, pero la adora, es una cosa, me parece mucho más apasionado. Con qué caballerosidad, en todos los sentidos, hasta... Si pensé un poco el término Bueno, el amor es pasión. generosidad. Sí. Claro, y el respeto. El término pasión, ¿no? Que lo relacionamos siempre con esto, con la sinrazón, la falta de razón, porque cuando uno se enamora pierde la razón, ¿no? Él lo dice en un momento determinado cuando habla con ella o con él, ¿no? Se basa en la libertad. Cuando uno ama apasionadamente no es libre, porque se deja llevar por lo que quiere, ¿no? Sí. por lo que le gusta, por el amor, ¿no? Por ese amor apasionado erótico. Además que el resto del tiempo está nada más que escribiendo las cartas, ¿no? Está dictando. Pero él es apasionado, su amor, por lo mismo que es pasión la de Jesucristo, por ejemplo. Porque está dolido, está sintiendo el dolor más terrible y el amor más grande. Y es lo que le pasa al final. Claro. Yo creo que es mucho más apasionado lo de Claude Rains Hacia ella que la de ella hacia Trevor Howard. Ella ni se sabe lo que quiere. Trevor Howard es magnífico. Que es un personaje curioso, ¿no? Es que... Trevor Howard sabe lo que quiere. Rains también, ella es la que no sabe lo que quiere. Esta película habla de un adulterio, entre otras muchas cosas, y por eso mismo fue censurada en España. En España esta película no se pudo ver durante el régimen franquista, porque eso del adulterio no se toleraba. Sí, no sé cuándo la estrenarían. Yo creo que... ¿Cuándo se echó esta película? No sé cuándo se estrenó permitió en ver en España. España, estuvo censurada. En la televisión García la ha hecho. Ya, pero cuando García... Pero no creo que Tal lo hubieran vez hecho en cine antes. no haya sido estrenada. Yo creo que ni directamente. siquiera en la televisión luego. Puede ser que solo... Yo, desde luego, es lo que comentábamos. Precisamente uno de los encantos que tiene ver este tipo de películas, porque lo estamos viendo en este programa, porque difícilmente, incluso hace tiempo, difícilmente se ha podido ver. Se veían cosas, pero es que estas películas en concreto son tan particulares que era muy difícil verlas en algún sitio. ¿Realmente se llegó a estrenar en España en cines comerciales? Yo es que creo que no, por eso lo digo. No creo. Hombre, si se ha pospuesto desde el día del estreno, en el año 49, y por época de Franco, como tú dices, no... Yo dudo que en el año 70 y tantos, 80 se estrenase esta película en salas comerciales. Puede ser que la primera vez que se viera fuera el año 90, 80 y tantos, cuando lo echara, seguro. Claro. Y esta es la segunda. Estabais hablando del gran papel que hace Claude Rains en esta película. Claude Rains que se especializó un poquito en maridos, En Encadenados hace un papel muy parecido. Es que esto es como un cine negro, ¿no? Bueno, es que este personaje, solo verlo, claro, te haces esa persona tan fría y que a la vez, ¿no?, con ese amor tan profundo que manifiesta y demás, y que realmente es lo que lleva la tensión de la película, ¿no? Porque el argumento va sobre, ¿no?, esa infidelidad, sí o no, toda la película se basa en esa tensión de saber si quién quiere o no quiere, y la cosa está clarísima desde el principio, ¿no? En esa tensión, a lo largo del tiempo,
Y qué bien lo sabe llevar ese tiempo cinematográfico David Lean a través del montaje y esos flashbacks. Él era, de hecho, fue elegido por sus compañeros el mejor montador de cine de la historia. Sí, Él empezó como montador. Flashback dentro del flashback, ¿no? Una cinta dentro de la cinta. Toda la película es un flashback tras otro, continuamente. Pero lo que dice Bensi, también organizado, que no te pierdes en ningún momento de qué momento está situada las acciones. Qué interesante sería verlo, como él empezó como montador, ¿no? Que empezó montando para muchos otros, pues ver cómo está el guión y cómo quedó la película, ¿no? Qué parte fue recolocando en sitios, y porque hay algún flashback muy pequeño, ¿no? Y luego otros ya amplísimos en los que se mete, y sí que sería interesante ver el guión, a ver cómo luego él ha ido cambiándolo todo. Incluso podría ser lineal, ¿no? La historia del principio. Yo no sé quién lo hace, pero la novela es de uno de los más famosos novelistas de ciencia ficción, que también hacía cosas de estas. H.G. Wells. Al que al principio 13, creo que es. La mayoría del público pues no asociamos con este tipo de historias más dramáticas. Sí, tiene varias. Sí, fue muy claro, escribió el autor del Hombre Invisible, La isla del Doctor Moreau, La guerra de los mundos. La máquina del tiempo. Claro, te pones a analizar eso y ves esta película y dices, esto es de H.G. Wells. A mí me pasó en su momento, yo cuando vi que estaba basada en una novela suya, me quedé sorprendido. Corto, claro, pero fue muy prolífico, escribió muchísimo H.G. Wells. Es una de las piezas fundamentales de la ciencia ficción, ¿eh? Porque si pensamos en lo que es la ciencia ficción, que tiene que ver con la ciencia, con la física, porque lo que cuenta Verne es fantasías, a veces sí acierta, ¿no? Futuribles, ¿no? Pero Wells ya se puede considerar que es, yo creo que el primer autor de ciencia ficción en sentido estricto. Lo que pasa es que aquí esto que estáis diciendo tiene un enlace con la película, ¿no? Y quizá ese halo de misterio lo sabe crear gracias a esto, porque si os dais cuenta, esta película bebe muchísimo del mismo Nosferatu, de Murnau, ¿no? El tratamiento de las sombras, esas sombras que se mueven constantemente, digamos que ha faltado llegar, ¿no? Como en alguna película posterior, llegar que la sombra tape ya al actor o la actriz, pero el tratamiento es muy de Nosferatu y todos los reencuadres que hace incluso. Es expresionista, tiene un tratamiento expresionista. Hay cosas muy de Lynch, de todas las películas posteriores. Yo recuerdo cuando era un crío en los años 60 que había una telenovela, me parece recordar, es que me ha venido a la cabeza, se titulaba La máquina del tiempo de Wells. Entrevisillos. Me suena que decían en la radio entrevisillos, y las escenas entrevisillos de este hombre, de David Lean, pero también en Civago, en La vida manda, estas escenas que hay una cortina y detrás está lo que está haciendo cuando se despide, ¿no? Bueno, trata de despedirse porque el otro debe de ir ya por el quinto pino. La escena de suspense con los prismáticos, esas miradas que hay entre la secretaria, que está mirando él, que está con esos cruces a través de la cámara, porque eso lo hace la cámara. Está viendo a los actores, pero es la cámara la que hace los movimientos y la que está suponiendo en cualquier momento los va a descubrir. O sea, eso está hecho de una manera tan prodigiosa que... Y aquí también tuvo que ver mucho Hitchcock en esta película. Sí. Eran amigos. Y yo creo que era suspense, precisamente. Sí, es una película también de suspense esta. Coincidieron algo también. Bueno, ¿cuándo es Encadenados? 2 o 3 años antes, ¿no? Sí, pues, Claude Rains está ahí. 46, 47. 49. Sí. Están todos muy relacionados. Mucho Encadenados, ¿eh? Por lo menos el Claude Rains es que... me gusta más en esta, ¿eh? Hombre, porque allí es malo. Sí, allí es malo. Pero se nota, es que pero hasta con los nazis, si os dais cuenta, en Encadenados es un nazi y aquí ha ido a hablar con los nazis. Y con Mussolini también, y con los italianos. Hay una conexión ahí. Pero además hace un paralelismo entre el engaño que están haciendo esos dictadores al pueblo con el engaño que le están haciendo a él. Eso es magnífico. Sí. Es que hay que reconocer una cosa, Claude Rains es un actor formidable al que le tenemos como casi secundario, porque en la mayoría de las películas en las que ha destacado como secundario. ¿Os acordáis en Casablanca? Y sin embargo, fíjate, en la mejor escena y la más recordada de Casablanca está junto con Humphrey Bogart, en La despedida. Pero eso ha sido una tónica general a lo largo de su carrera, siempre ha sido así. Ha sido un gran actor que ha intervenido en muchísimas películas y siempre ha estado como secundario, pero dando la talla de una manera tan importante como en la película de esta noche. O sea que... Aquí está magnífico. Sí. Ya sabéis que fue profesor de actores y ¿sabéis? De Laurence Olivier fue profesor. Sí,
fue profesor, O sea, era eso le muestra profesor la de calidad arte que dramático tiene. en Vamos, Inglaterra. Incluso Trevor Howard también, si es que la verdad es que los tres componen un tándem extraordinario. Pero está magnífico, ¿eh? Además es que tiene un papel también son los dos papeles claves y potentes, ¿no? Y fuertes, y además de gente seria son los dos hombres. La mujer es la que se tambalea moralmente, por así decir, ¿no? No, yo creo Aunque que... es la que más sale Ambigua, que tiene que parecerlo, ¿no? Pero Sí, precisamente de por eso es un papel, personalidad, es un sí. papel difícil. Está en- También claro, tiene... sí. Ahora tiene planos. Ella está a medida, planos. También tiene claro que ella no quiere pertenecerse a sí misma, eso es importante y para la época era toda una novedad. Y es difícil Sí, otra cosa, a partir de aquí fue la mujer de David Lean. Sí. Yo creo que antes ya de esta película algo habría, porque si os fijáis, Parece ser que comenzaron la el cámara romance... está encima de ella a lo largo de la película y sí. muestra unos planos extraordinarios de Anton. Y O sea, además no, es que lo hace muy bien, ¿eh? Porque pone caras y Es que entiendes lo que le es está pasando. excepcional, Sí. Y yo desde luego me lo creo por ella, o sea, por el papel que hace, ¿no? Es que esa ambigüedad y esas tensiones, es que lo va demostrando ella con toda esa mirada, porque ahí la aguantan planos de segundos y segundos interminables y ahí sigue la tía expresando miles y miles de sensaciones y no sé, una actriz... Se llamaban la Garbo británica, Sí se parece un poco, sí. Antot. No, es que es muy fría también, ¿no? Y se da una idea a Joan Fontaine en También, algunas cosas, ¿verdad? Tiene la cara más ancha. Joan Fontaine es No más- solamente físicamente, sino incluso en las formas de actuar y tal. Esta actuó con Gregory Peck en una película de Sí, Alfred Hitchcock, de- el proceso El proceso Paradis, Paradis. ¿no? Paradise, sí. Pero acaba de hacerlo. Acaba Se de acaba de hacerlo cuando va... Era la cuando mujer de empieza. Gregory Peck. Yo creo que es la peor película de Hitchcock. No está mal, pero... Proceso Paradise. Yo creo que es la única película de Hitchcock que no me gusta casi nada. Yo creo que hace una cosa muy buena esta, ¿no? Lo de la contención del actor, ¿no? La contenerse, esa sensación, no llegar a expresarla en su totalidad, ¿no? Y esto ¿Hablas de Trevor Howard? de ella, de Anton. Los que saben lo que quieren desde de pie, en todo momento son los dos. Trevor Howard también sabe lo que quiere, es un tipo recto. Ella es y él también. contenida, Ella es un poco alocada. Claro, es lo que toca, ¿no? Si no, no habría película. Esto de que quiere ser como casa de muñecas, no. Yo creo que simplemente no sabe lo que quiere, que es lo que le pasa a la gente joven. Pero aquí, joder, pasan más de 10 años y sigue sin saber lo que quiere. Mucha gente mayor también, ¿eh? Sí. Bueno, aquí lo bueno es que hay un poco, ¿no? La figura del hombre un poco más moderno, ¿no? El biólogo que vas a su casa y te hace la comida, ¿no? Y prepara su café. Y el otro, pues que ya desde el principio está en su altar viendo el baile, que no baja al ruedo para nada, ¿no? Nada más que a lucirse prácticamente con esa vida de negocios. Y también hay un contraste ahí amplísimo, ¿no? O sea, que también apunta, por otras cosas, ¿no? Apuntes de la sociedad que... Le voy a llamar Trevor Boca Grande Howard. Que tiene la boca grande. Pues fíjate, no me había fijado yo en eso. Le llega Pues de eso, oreja a pero oreja, bueno. ¿eh? Y eso que está joven aquí. A raíz de lo del Trevor Howard tiene ciertos paralelismos esta película con Breve Encuentro, ¿verdad? Muchísimo. Hacer del mismo director no solamente eso, sino también incluso hasta en la historia, Sí, ¿no? que está documentado. Porque Y, también no- habla de un adulterio, Breve Encuentro. Sí, y hemos de decir que quizá es mucho más conocida Breve Encuentro que Amigos Sí, Apasionados. me gusta más. Y eso que me Y gusta son mucho igual de Breve buenas Encuentro. las dos, ¿eh? Las escenas de estación, bueno, esta es una estación de metro, Breve Encuentro es una estación de tren. Pero es que le encantaban los trenes a David Lean, ya lo hemos dicho más de una vez. Los trenes En de todas Lean las en el pelis, cine yo son creo. míticos, en casi todas aparece en todas. alguna locomotora, algún tren. Importantísimo el puente sobre el río Kwai. Es una Y el grandes Doctor películas. Cibago, ¿quién no Cibago, y recuerda Doctor Cibago, el sí, Pero tren? como que el nunca Doctor falla en Cibago? una película británica por lo de siempre, ¿no? Ese inicio ahí espectacular con miles de extras, Pero, ahí sin escatimar en nada. Pero llama la atención, empiezas a ver la película y si no fuera pues porque sale un pórtico y hay letras en inglés, me parece que son, aunque es Suiza. Luego, con los tipos que salen en el gorro, parece una película de Ozu o de Mizoguchi. Y los colores, parece que sea el Fujiyama. Tiene ese toque también, ¿no? Tiene el Oriental. oriental. Por eso, Al porque- solo el principio, las Porque al primeras final todos beben de lo pinceladas. mismo, ¿no? Y claro, tampoco había tanto cine que ver, ¿no? Entre unos y otros y compartían y luego eso, entre el cine del cual ellos han bebido, al cual luego ellos comparten, pues hay muchísimas cosas en común. Y bebían mucho. Y Lean era de los más bebedores en este sentido de la literatura. Hombre, claro. ¿eh?
Entre Breve Encuentro y esta hay dos adaptaciones de Charles Dickens, Charles Dickens, sí. Oliver Twist y Oliver Cadenas Rotas, sí. basada en Grandes Esperanzas. Medio. Esta película que ya hemos dicho que es una adaptación de H.G. Wells, luego adaptó a Boris Pasternak, el doctor Zivago. Pierre Boulet, Guay, ¿puedes hablar de Guay? Es de Pierre Boulet, el del Planeta de los Simios, el mismo autor. Pues eso, Era un gran devorador de literatura. Y esto, ¿no? Pues sí, con ese estilo que al final... Y aquí tenemos influencias que ya no sé si... pues de Ana Karenina, de León Tolstoy, ¿no? Ese intento de suicidio en las vías del tren recuerda mucho a Ana Karenina, otra mujer adúltera. Al final. Qué bien, a mí me encanta, al final de esta película me encanta. Es magnífico. Y Suiza, que también aparece. Puedo ¿no? recordar. Aunque no es Suiza, creo que la grabaron en el norte de Francia. Sí, Sí. Chamonix. De hecho, hablan Los también de Alpes Francia. franceses. Está grabada en exteriores y también en los estudios Pinewood de Londres. Sí, les costaba. O sea, pues todo lo que se puede hacer en estudio les costaba salir, claro. Y ahí, vamos, si fuéramos escena por escena, yo creo que el 90%, ¿no? Casi todas Y son luego tiene otra cosa también. fabricadas. No deja de ser una película inglesa en la elegancia de todo, el vestuario, el decorado. Si os fijáis, es todo como muy elegante, muy bien hecho, muy colocado, eso es muy inglés, yo creo. Es muy inglés de la época, me refiero, sobre todo. Una época en la que... Y ahora pasa Me igual. recuerda mucho a la película pasa esta igual. que vimos, que era un hombre de mujer y era la amante de Wellington, de Nelson. Lady Hamilton. Lady Hamilton, me tiene muchos toques cuando has hablado del cine inglés. ¿Os acordáis que Sí. el final de la película, que ya aparece tirada andando por las calles de Londres, recuerda mucho a las escenas de Lady Hamilton cuando ella está al principio de la película paseando por las calles de Londres, fuera también, cuando muere Nelson, ¿no? Sí, que se queda sola. que era el amante de Nelson. Sí, tiene ese Sí, toque. no, estás viendo la película y estás viendo eso, o sea, mucha elegancia, mucho perfeccionismo en el vestuario, en el entorno, en la decoración. No sé, yo lo veo como muy inglés la película, muy inglesa. Es que, bueno, en realidad son 3 actores ingleses, un director inglés, una película inglesa de por sí, pero es que aún así es de lo inglés elegante, o sea, de lo bien hecho. Sí, porque luego la cuarta, la secretaria de él, es curioso, ¿no? El papel que tiene, ¿eh? Lo que pasa es que está así, con ese pelo que le han hecho, pero lo hace muy bien. Con la El interpretación papel que es muy tiene, interesante, pero ese pasa papel es tan desapercibido ahí, ¿no? Pero que la podían haber hecho incluso algo más partícipe y no lo ha dejado en el triángulo todo. Es que su papel yo creo que es lo que es muy discreta, es totalmente discreta en Pero todos los también sentidos. provoca, Tiene, Sí. tiene minutos de metraje. Pero juega un rol fundamental cuando están viniendo ellos en la lancha. Y ella quiere en todo momento que él se dé cuenta. ¿Tú crees que quiere Bueno, que se dé o no, cuenta? claro. Sí. No, yo creo que está asustada, yo creo que está un poco asustada. Yo lo he interpretado así, como que está enamorada de su jefe y lo que quiere Esa es otra línea Sí, que puede también. quedar Y quiere dar lugar a provocar interpretar. que él Yo no se lo he dé visto así, cuenta. Yo no lo he visto así, pero bueno. Pues ahí la como genialidad de como David Lean, ¿no? Que totalmente te fuera- Y deja... volvemos a lo Sí, mismo, la que- la contención en Sí, todo, podrías ¿no? pensar- La retención de la emoción. Pero el cómo- no lo había pensado. Puedo pensar que puedo aceptarlo, pero no. Pero es un personaje fundamental ahí para crear suspense, ¿no? Como la cámara se dirige a ella, esas sí. miradas que lanza hacia, Es muy neutra. hacia la costa, hacia el jefe. Sí. Muy neutral, se queda, está ahí, Y cuando ella vuelve, recoge, disculpe que me escribe. tengo que ir, que claro. Sí, viene. porque ya dice, bueno, aquí Correcta. se va a armar, se va a armar. Se armó el Es un personaje curioso, ¿no? Como el de, luego la mujer del otro apenas aparece, hay un beso y ya. Y es que lo demás es todo en el Que si triángulo, ¿no? apareces a la mujer del otro, lo dejaba de ser un trío, iba a ser un cuarteto, Yo lo que no entiendo muy francamente. bien es, en la demanda de divorcio le meten a él por ser el tercero en discordia, claro. Claro, Y y le la llega... legislación, ¿no? También Pues hace los implica, años implica lo otro, es que no o sé. sea, te culpan por haber sido tú el causante del divorcio, Pues claro. ¿dónde está la base de ella de ir a tratar de solucionar que a él no le implique? Que lo veo yo perjudicar lo que quiera, pero a él Sí, no. sí, sí. Eso es como las imputaciones, ¿no? pero ya Te no la soy pueden imputado. quitar o sigues imputado. No se dice imputado. Ahora se dice... Investigado. Algo se han inventado eso. Investigado. Sí, pues ahí no, claro. El causante del divorcio está metido en el ajo. Imputado, que sonaba mal. Sonaba mucho a diputado. Sí, sí, sí. A lo mejor es eso. Bueno, se va a pedir ya secuencia o escenas.
Yo me quedo con la que hemos hablado. Hay varias así, pero es que esa es fundamental. Esa escena de cuando ella entra corriendo en el hotel y va al balcón a despedirle eufóricamente y está Claude Rains sentado, vuelve ella con el sentimiento de que se marcha y con las lágrimas en el ojo y se le encuentra de frente. Y dice, fulano, no recuerdo ahora cómo se llamaba. Y él no dice nada, simplemente se levanta, la mira y pero es que está hecho de tal manera y tan bien hecho cinematográficamente que es que no necesita palabras, estás viendo ya todo solamente con ese detalle. O sea, él ya lo que más o menos imaginaba y ya lo ve definitivo. Lo ve definitivo, efectivamente. Lo ve definitivo y ahí está la porque además es que hay muy mucha bien. euforia cuando le despiden en el balcón, lo despide con tanta euforia y encima viene llorando como diciendo... Y le meten 3 insertos ahí de que está pensando él y él se ve, solo le falta que le pongan unos cuernos enormes. Un inserto de los cuernos. Una cosa cinematográficamente interesantísima, que está la cámara quieta, ella entra, la sigue, vuelve y... Sí, pero si es de la época, es lo que te imaginas. Sí, me quedo con esa. Modernidad. Muy significativa de lo que es ya el trasfondo de la película y cinematográficamente, o sea, técnicamente está muy bien hecha, muy bien argumentada. Sí, sí. Cosecho. ¿Me dejas decir 2? Claro. Una rápida que es cuando están hablando los dos, cuando viene él y le ha mandado la carta y que hay un momento que le dice, tiene miedo, y dice, sí, ese momento me encanta, pero me encanta, el tete-a-tete de los dos me encanta, pero quiero decir la otra que es de la pareja de enamorados, ¿no? Cuando va hacia el balcón y entonces ella misma hace una huida hacia adelante, abre la puerta del balcón y es cuando se dan el único beso que se dan. Es como querer caer en el cepo, ¿no? Esa huida que hace que parece que te vas porque lo tiene detrás y sin embargo ya del balcón no puede pasar y eso es como caer querer caer en la trampa. Eso me parece que está filmado de maravilla. Muy bien, sí. Pues yo me quedo con cualquiera de las escenas de interior, de escritorio, ¿no? Es que me encanta el tratamiento que hacen de cuando las sombras hablan, de todo este cine que decora todo lo que hay detrás de los personajes y que trata con la luz exactamente de que se vean. O sea, fijaros en todo lo que hay detrás de los personajes cuando están en las bibliotecas y escritorios y cómo la sombra va tapando exactamente lo que tiene que tapar, ¿no? Y cómo el director y el director de fotografía va dejando iluminado ciertos espacios para que esa sensación de profundidad haga lo que tiene que hacer, que es el papel dentro de la historia, ¿no? Eso es sumamente complicado. Tú que has Sí. dirigido Es muy varios complicado cortometrajes y muchas horas y esperar y tener... Pero bueno, esto es el estudio, ¿no? Porque es lo que digo, que las hacen todas en estudio. Pero a la vez tienen las ventanas también, de fondo. Y las ventanas es otro elemento que lo que digo, que en esta época pues lo veían mucho por lo que estaban bebiendo y demás. Y no sé, es que el cine muchas veces peca de excesivamente iluminado, ¿no? Y hay veces que porque no se vea todo como que nos molesta, ¿no? Y aquí vemos lo contrario. O sea, la sombra tiene un papel fundamental en la película y en la historia, y aquí lo usa magistralmente, ¿no? Que es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y esa lucecita que ves de fondo y que solo se ve allí una pila de libros, ¿no? Pues eso es la artesanía esta de la que muchas veces nos olvidamos y que con tanto efecto especial que hay en muchas películas hoy día, pues se pierde esa artesanía de esos momentos. Todas esas escenas de escritorio me quedo yo. Podríamos decir que esos eran los efectos especiales de la época, ¿no? Jugar así de bien con las luces. Es buen gusto, yo creo. Sí, es estética, efectivamente, es estética estética de la fotografía. Y lo que estaba de moda, porque al final tú ¿Cómo están hoy haces... estos? ¿Cómo están? No, pero al final tú haces lo que no solamente lo hay habrían visto estética y en han la dicho, vamos a hacer esto. Y porque Hay es que esto, estética hay varias en el películas que hacen guión lo mismo. también, porque hay un momento de la película, podríamos haberlo hecho también como una escena clave, que es cuando están en el comedor, que vienen ellos como del teatro y él ha descubierto que no han ido, se sienta, los sirve una copa, es que esa es formidable, esa escena es formidable. Y fijaros con qué entereza están los tres y llega un momento en el que dice, sabe que no hemos ido al teatro, y se quedan... Hay una lucha de miradas entre ellos y esa tensión que Y existe ahí. la amenaza que supone, una amenaza latente que supone Claude Rains en esa escena al principio, ¿eh? Sí. Como va soltando así cositas, Sí, miradas, sí, dices, madre mía. Y los gestos, es que no es todo palabra, ¿no? Que es que
Es la cara de los actores y la mirada. Y cómo se va dando cuenta unos minutos antes de que no han ido al teatro. Cómo va, su cerebro va trabajando a medida que va dictando a la secretaria. Por otro lado, su cerebro está trabajando en otra cosa, que es en descubrir que no han ido al teatro y cómo las imágenes te lo van apuntando con los tickets, con los asientos vacíos. esos insertos que hace en esta película David Lean. Es extraordinario. Esa es la grandeza de este tipo de películas, que parece que no, pero que tiene una grandeza enorme. Era un monstruo este hombre, era magnífico. Claro, por eso merece la pena recuperar, hombre, está bien, La hija de Ryan, Doctor Zivago, Lawrence de Arabia. Hay que ver La vida Amanda, que es la primera, Sí, que es pero buenísima. No tiene no hay ya que olvidarse la de calidad estas esta, películas. Y la de El espíritu burlón, Un espíritu burlón es buenísima, creo que se titula así. Un espíritu buenísima también, son anteriores, las anteriores Pues nada, a ver esta. si podemos ver toda la filmografía de David Lean aquí en el Callejón de las Maravillas, nos gustaría, la verdad. Sí, el Bueno, Callejón de David Lean. sí, entre otros, ¿no? De muchos, de Fritz Lang, de Hitchcock, y de muchos grandes directores. Bueno, nos vamos, pero volvemos la semana que viene, hasta entonces.